MK TV, el presente del futuro. Historias que laten fuerte, debates que no tienen suerte, fútbol más que un resultado, es pasión en cada lado. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Fútbol. Estamos aquí en esta querida radio que está ubicada en la calle 3 de febrero 274, esquina Vicente López, a 2 cuadras de la estación del ferrocarril Roca Quilmes. Vos nos escuchás porque sintonizaste la 91.5 FM, la radio de la ciudad, y ustedes que están más lejos nos escuchan y además nos ven, porque entraron a murktv.com.ar y todos los que se bajaron la aplicación a su celular pueden seguir la programación durante toda la jornada. Hoy, como podrán observar, no está el director técnico Tito Rodríguez, le dieron suspensión 2 fechas, no puede sentarse en el banco de suplente, así que estamos acá, vamos a hacer lo que podamos. Está hoy Mario Delfino, nuestro columnista especial, que siempre habla de Quilmes, hoy va a hablar de todo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bárbaro, me alegro que hayas... ¿Todo bien? Sí, por supuesto. ¿Cómo te sentís en el banco de suplente? Bien. Bueno, me alegro. Mi nombre es José Ramón Correa, yo soy el ayudante de campo y como siempre nuestro asistente en la puesta al aire y en los controles, el señor Carlos Daniel Delgado. Muy buenas tardes, Dani. Y estamos todos aquí para hacer un nuevo programa. Vamos a los auspiciantes. Muy bien, vamos. MBN, reparaciones de motores trifásicos y bombas de agua de todo tipo y género. Más de 40 años de trayectoria y experiencia. Reparaciones con garantía. Brindamos asesoramiento técnico personalizado, tanto para el diagnóstico de fallas como para la elección del equipo más conveniente. Encontrarnos en Instagram y TikTok, Reparaciones MBN. Contactate con Víctor o Matías, pedí tu presupuesto por WhatsApp al 15 55 29 76 31. MBN Reparaciones, Klosterman 434, Lanús Este, Monte Chingolo. Servicio Última Milla, Peugeot Partner 2025, rápido y seguro. Entregas rápidas y seguras de productos. Envío puerta a puerta para comercios y emprendedores. Reparto de paquetes, documentos y mercaderías. Seguimiento y confirmación de entregas. Atención personalizada y trato profesional. Se hacen viajes a la costa atlántica. Consultar a Leandro al 11 21 57 67 85. Coordinar 24 horas antes. Servicio Última Milla. ABG Insumos.
para sublimar con una variedad de productos enorme. Tazas, remeras, botellas, sets de jardín y decenas de opciones para personalizar. Hacé tu compra mayorista o minorista. Animate a emprender con sublimación y aprovecha el descuento del 10% pagando en efectivo. Pedí la lista de precios al 11 69 69 86 78. ABG te espera en Camino General Belgrano 4931 Lanús. ABG Insumos. Refrigerantes NG. Línea de productos Plus, motores hidráulicos, líquidos de freno, grasas de caja, aceites 2 y 4 tiempos, refrigerantes concentrados, refrigerantes anticorrosivos, antioxidante listo para usar y agua desmineralizada, todo por 5 litros. Refrigerantes NG. WhatsApp 11 23 27 87 86. Muy bien, ya nuestros auspiciantes les agradecemos su compañía. Gracias a ellos podemos estar acá hablando de fútbol con todos ustedes. El tema que trajimos para conversar en la fecha es un tema muy polémico, muy candente, y no sé si todos lo tenemos un poco claro el asunto, y es qué pasa con los chicos en las divisiones inferiores en los clubes, porque como todos, ¿cómo empezamos a jugar al fútbol, Mario? Empezamos de chiquito, vamos a los clubes, nos llevan, porque nuestros padres nos llevaron a jugar al fútbol, y bueno, y ahí estamos, hacíamos lo que podíamos, no sé ahora cómo será, porque bueno, mi infancia quedó atrás hace rato, pero al parecer, bueno, todavía sigue habiendo algunas cositas, ¿no? Yo, como te dije al principio, o sea, más allá de que me gusta mucho el fútbol y que mi enfermedad es el fútbol, mi deporte fue el hockey. Ajá. Yo fui jugador de hockey. Mirá. Y yo lo que digo es que, en este caso vos me decías recién, nuestros padres nos llevan. Yo jugué en 2 clubes, jugué en Quilmes, en infantiles. Y después, cuando tuve que subir a juveniles, me pasé al club alemán y jugué todos juveniles y todos mayores hasta casi cuando estaba por recibirme. La diferencia está en que yo cuando elegí los clubes que elegí, el equipo que yo quería. O sea, éramos unos chicos del barrio, yo iba a un colegio que era de hockey, que era el colegio. ¿Qué edad tenías, Mario? Y tenía 9 años. Yo iba al colegio Mancedo, que enseñaban hockey. Sí. Quise ficharme en un club porque fútbol era más difícil para entrar. Entonces, el hockey en esa época era medio raro, ¿no? O ya era más popular, ¿no? Por lo menos con la gente que yo me rodeaba, sí, estaban todos muy entusiasmados. Bien. Y fuimos con unos chicos del barrio, que algunos íbamos al colegio, al mismo colegio que iba yo, y otros no. Bueno, nos probamos, yo quedamos 2 o 3, algunos no quedaron y chao. Yo estuve 2 años en infantiles en Quilmes, y cuando quise no jugar más en Quilmes e irme a otro club, y lo hice porque yo quería. Vos querías, claro. Mis padres me llevaron a los colegios y me apoyaban. No, ellos no me decían nada. Bien. Con respecto a las inferiores, que es lo que también, porque uno hizo inferiores también, sí, claro, en ese deporte. Sí. A mí me dejaron marcadas muchas cosas de varios entrenadores. Mira. Por ejemplo, yo le digo, una vez me acuerdo que ya de grande se lo dije a mi papá. Yo tuve un entrenador, uno que me dejó muy marcado, uno de los tantos, que cuando él daba una charla técnica, sea el momento que sea, porque siempre nos reuníamos después de los entrenamientos en el buffet del club, él hablaba. Si alguien hacía una pregunta estúpida, te cobraba multa. Oh, ¿de plata? Eran como si fuera ahora 100 pesos. Sí. Pero ¿qué pasaba? En ese momento, uno no le dolía el tema del dinero. Claro. Se daba cuenta de la tontería que había preguntado. Entonces, te enseñaba a pensar antes de hablar. Mira, bueno, es importante. Era una especie también de imponer disciplina. Te cobraba multas si llegabas tarde a los entrenamientos. Bien, eso un poco de disciplina, claro. Te cobraba multas si no te duchabas después del entrenamiento. Vos te tenías que ir bañado a tu casa. sea que de alguna manera los ayudaba a la educación también de ustedes. Exactamente. Hubo cosas que aprendí de él como educación, como otras cosas que aprendí como educación en mi casa.
él me enseñó varias cosas como educación, y no solamente eso, también hasta ya de grande, porque después lo tuve en mayores, a que si vos te comprometés con algo tenés que cumplirlo. Exactamente. O sea, no es que porque, sí, yo este año voy a venir a jugar y después te borras. La palabra siempre fue algo muy importante que entró a desvalorizarse a medida que fue pasando el tiempo. Exactamente. O sea, el tema que, como vos estás diciendo vos, del tema de las inferiores, estamos hablando de un deporte que no es el fútbol, pero que de cierta forma lo fue también, porque yo me fui formando y fui creciendo con ese deporte. Mirá. Y entonces, ahora, por ejemplo, yo a veces digo que a los chicos también hay que saber educarlos para poder, o sea, si vos querés llegar, vos tenés que tener una cierta disciplina y una cierta constancia. O sea, el hockey fue un deporte amateur, es un deporte es un deporte, sí. Pero algo de profesionalismo no tenía que tener. Y yo la tuve, yo me cuidaba. Yo Sí. Algún que otro sábado no salía porque sabía que el domingo tenía que jugar un partido importante. Perfecto. Bueno, hoy da para mucho de la charla, pero como les dije al principio, el director técnico no está hoy en el banco de suplente. No es que le sacaron la roja, no, para nada, porque es un chico muy bueno, se porta muy bien. Lo que pasa que trabaja mucho y se tomó sus vacaciones merecidas, así que acá el club le dio el franco, se tomó estos dos lunes, no va a estar, vamos a estar nosotros, pero a pesar de eso sí va a estar, porque dejó, claro que sí, grabado todo lo que tiene que ver con su tema. Así que vamos a la editorial de Tito Rodríguez, que nos va a hablar sobre este tema que hoy vamos a charlar, sobre los chicos y las inferiores en los distintos clubes. Mira, ahí y escuchá. ¿Qué tal? Esta vez vamos a hacer la editorial desde otro lado, desde una cancha de fútbol, desde esta cancha de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué desde una cancha de fútbol? La pregunta es la siguiente: ¿qué le pasa a un jugador cuando se termina su momento? ¿Qué le pasa al jugador cuando el fútbol dice basta? Esa es una pregunta muy interesante y vamos por partes. Un jugador profesional, estamos hablando de jugador profesional, ¿no? Un jugador profesional empieza a los 5 años. A los 5 años sus papás lo ponen ahí, en esa cancha, en eso que está mostrando el camarógrafo ahora. En esa cancha empieza la vida del jugador de fútbol a los 5 años. Y su vida se termina a los 30 años. El tema es el siguiente: ¿quién prepara a ese chico de 5 años, que de todos los que se van a probar a un club, solamente llega el 1%? Vamos a hablar de ese 1%. Estamos hablando de niños generales, no del que llega en Boca en River, sino también de los que juegan en los clubes del ascenso. Ese 1% los preparan para ser jugadores de fútbol, los preparan para ser jugadores de fútbol durante su vida, pero nadie los prepara para cuando se termina. Nadie los prepara para el fracaso. Ese es el gran tema. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de un jugador de fútbol cuando la vida se termina? Hay un tema cuando su vida se termina, su vida futbolística se termina. Cuando su vida futbolística se termina. Esto es así. Nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros vamos a la cancha, aplaudimos al ídolo, aplaudimos al jugador, y atrás de ese jugador hay una vida que tiene que continuar después de los 30 años, porque a los 30 años, 38 años, es una barbaridad. Hay muy pocos jugadores hoy, Messi y un par de jugadores más que tienen 38, 39 años, pero son excepciones. Generalmente a los 30 años, 32 años, la vida futbolística de un jugador se termina. Ese es el gran interrogante. ¿Qué pasa después de que la vida futbolística de ese jugador se termine? Bueno, hay un par de videos que ahora José les va a presentar que tienen que ver. Matías Almeida, hay un video de Matías Almeida que lo deja bien clarito qué es lo que le pasa. Y hay una foto de Messi en el último entrenamiento de Argentina. Estamos hablando de Messi, que tiene la vida recontra asegurada. Su vida post-fútbol está recontra asegurada, la de él, de sus hijos y de sus niños.
Bueno, hemos visto entonces y escuchado a Tito Rodríguez que nos habla de la vida útil del jugador, qué pasa con ese jugador cuando termina su carrera deportiva, qué pasa con esos chicos, como dijo Tito, que de tanto llega a un 1%, ¿no? Algún porcentaje muy ínfimo, dijo. Por ejemplo, yo tengo un hijo, el más chico tiene 18 años, a lo largo de su vida, de estos primeros 18 años, obviamente entre la escuela primaria, la secundaria y la universidad ahora, ha conocido muchos otros chicos, muchos también deportistas, por suerte los pibes en estas épocas, por ejemplo mi hijo Joaquín se dedicó al básquet, tiene amigos que jugaron al fútbol, pero de todos ellos, los del básquet, los del fútbol, conocemos solo uno que hoy tiene 20 años, que está en el banco de suplente de Racing, Benjamín González. Todavía no debutó, pero aparece en el banco de suplentes de Racing y ahora lo citaron para el seleccionado, creo que juvenil de la Argentina. Y por el lado del básquet, otro compañerito de él, Tiago López Estela, jugador del Sporting, ahora de ahí saltó a otro equipo más profesional, creo que a Racing, y lo están llamando para jugar también en el seleccionado juvenil de básquet. Es decir, que lo que dice Tito es cierto, de tantos sino muy pocos. ¿Qué opinas de él al respecto? Sí, es verdad eso, es verdad. Como yo decía también el tema de la constancia, porque a veces uno se priva de cosas. Exactamente, supongo que sí, claro. Como yo decía hace no un van rato. a bailar, no sale con las... No, yo, por ejemplo, no por el deporte, pero sí por el estudio. Sí. Una oportunidad que yo viajé de vacaciones con unos amigos porque tenía que venir a dar, tenía que estudiar para dar examen, me vine antes. Claro. Entonces en este caso igual, o sea, hay que estar preparado precisamente para el día que uno tiene que dejar. Pero todo depende también de la personalidad de cada uno. Hay muchos jugadores que no lo toleran. No lo han tolerado, o sea, han tenido hasta, ¿por qué no hasta desviaciones en cuanto a su vida? Porque no supieron cómo afrontarlo y eso, y quizás el error fue precisamente no prepararse sabiendo que ya le estaba llegando el momento. Claro. Es como que uno a cierta edad parece que es inmortal y que nunca se va a terminar nada, y nosotros nos pasó en nuestra vida cotidiana también, bueno, un poco, ¿no? Como que nunca pensamos en el retiro. Y yo cuando dejé de jugar al hockey, por ejemplo, yo dejé por una circunstancia que quizás la pueda contar en otro momento. Sí. Y dije, bueno, primero cuando yo estaba muy entusiasmado, decía, no, yo no sé si dejo de jugar, yo me muero si no juego más. Pero después llegó, cuando me pasó lo que me pasó, y dije, es lo que uno a veces lo relaciona con los amores. Si uno quiere a una chica y se pelea y deja de verla, hay dos posibilidades. O no la extraña o la extraña. Claro. Si la extrañas, y bueno, uno tratará de volver. Y si no la extrañas, ya buscas otra cosa. Sí, claro. En el deporte, a mí lo que me sucedió fue que dejé de participar, dejé de ir a los entrenamientos. ¿Por el amor? No. Por un resultado deportivo. Ajá. O sea, yo me había preparado para algo y no pude llegar. Y no pudiste, claro. Y hasta me había dado la revancha la vida, y la revancha también me volvió a pasar lo mismo y dije basta. Ya está, Y dejé de ir. Y no lo extrañé. Mirá. Y empecé a hacer otras cosas que pudieron reemplazar. Exactamente. Más allá de que yo, como era estudiante universitario en ese momento, estaba muy abocado a eso. Sí, sí. Pero ¿qué pasó después? Con el tiempo, después conocí gente que me invitaron a jugar al fútbol. Claro, claro. Y entonces entonces ya la descarga fue por ese lado. Pero, o sea, el hecho de haber abandonado el deporte fue precisamente porque yo, por una circunstancia, sí. Y nunca pensé que iba a ser por eso. Mira, pero bueno, la vida, viste cómo es, ¿no? Exactamente. Ahora uno tiene que estar también preparado para... A ver, ¿qué va a pasar el día de mañana? Claro. Porque hay jugadores que dejan de jugar incluso por lesiones. Exacto, claro, también por... Sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Matías Almeida? Sí. En este videíto que nombró Tito Rodríguez. Matías Almeida explica precisamente qué le pasa a los jugadores una vez que se tienen que ir. Mirá. Tuve 5 años que sufrí bastante y fui ayudado por mi familia, por profesionales. Yo jugaba en el Inter de Milán y fui con Moratti y le dije que no quería jugar más. Tenía
2 años más de contrato en ese momento. Pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. Trato, por lo menos. Y si lo hago inconscientemente. Y bueno, creo que en ese momento es un momento que van a vivir todos los futbolistas. Por eso me hice entrenador, por una parte, desde ese lugar. Una parte fea, una parte oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Y por eso priorizo que amen el fútbol y que lo jueguen hasta donde puedan. Porque cuando se deja de jugar al fútbol, el 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenía no están más. Mientras jugás al fútbol sos un banco, vas prestando, ¿no? Todos esperan, son amigos del campeón, y lo viví todo en carne propia. Bueno, la opinión de Matías Almeida, exfutbolista, sobre qué pasa cuando vos te vas. Y tenemos un cuestionario y vamos a aprovechar la tecnología, que a pesar de que físicamente no está con nosotros Tito, pero a través del éter, a través de la tecnología sí va a estar y va a dar su opinión. Y vamos a aprovechar para preguntarle a nuestro director técnico, por ejemplo, Tito, ¿quién es el responsable de preparar al chico en las divisiones inferiores para que en el transcurso de su carrera llegue de la mejor manera y también que llegue lo más entero posible al final de esa carrera? Te escuchamos atentamente. Solo es el técnico que tiene al chiquito desde los 5 o 6 años cuando empiezan infantiles. El que yo hablo de formadores, esos formadores son los primeros responsables de ir llevándolo al chico primero hacia su fase de jugador de a poquitito, y cuando ya llega a las divisiones juveniles, ahí el técnico de las divisiones juveniles es el que tiene que ir de a poquitito, ir informándole al jugador que tiene que seguir estudiando, que la carrera es corta, que el fútbol es muy lindo, pero son pocos los que llegan, que todo eso lo tiene el técnico, lo tiene que hacer el técnico, el responsable es el técnico. Y la parte de decirle al chico que la carrera es corta, eso es más responsable del técnico de juveniles, ¿no? De juveniles para arriba. No tanto el formador de la parte de infantiles, porque el chico ahí no lo entiende mucho. Pero cuando ya entra en juveniles, ya estamos hablando de una quinta, de una sexta, ahí ya le tenés que decir al chico, seguí estudiando, mira que esta carrera es corta. Todo eso es responsabilidad total y absoluta del técnico de inferiores. Bueno, muy claro los conceptos de Tito, porque vos obviamente tiene vasta experiencia, entrenador del ascenso, imagínense un lugar medio complicado, ¿no? Y muy competitivo además. Yo participé en algún momento durante 3 años, salía de mi trabajo, iba al club, el Club Estrella del Sur en Wilde. Yo trabajaba en el banco, así que salía ahí con la corbata y todo, y iba a atender a esos chicos, porque antes los directores técnicos de los pibitos de los clubes de los infantiles eran los papás que iban a colaborar. Ahora eso no existe más, ahora la mayoría son profesores pagos, pero me dijeron que en el baby fútbol todavía quedan algunos papás que colaboran. Estoy de acuerdo un poco con lo que dice él. Para mí era de los 6 años a los 12, los chicos tienen que ir al club del barrio para no estar en la calle y divertirse y jugar, y todos tienen que jugar. Y después sí, cuando ya terminan esa etapa y empiezan en el fútbol, digamos, cancha de 11, de 12 años para arriba, ya bueno, ahí llegarán los mejores. Fue la eterna discusión que seguramente todavía estará en discusiones, porque todos quieren ganar, todos traen las estrellas de los mejores jugadores, y para mi gusto siempre los chicos del barrio, si no sabes jugar, te quedas afuera. ¿Qué opinás, Mario, a ese respecto? Sí, es verdad eso, es verdad. Y no todos llegan. Es más, hay jugadores que a lo mejor tienen muy buenas condiciones y así, todo con mejores condiciones que los que llegan y no llegaron. O sea, a veces, como yo decía recién, hay que tener una cierta constancia en la vida. Yo he conocido, por ejemplo, una vez conocí a alguien que jugó en el fútbol amateur de GEBA, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Un club. Y le dije, ¿entonces lo conoció a Alejandro Sabela? Y me dice, sí. Pero él tenía el hermano ahí.
¿Usted sabe cómo jugaba el hermano? ¿Alguien lo conoció? No. Bueno, ahí está. Hay un futbolista famoso de Rosario, muy famoso. Sí, ya sé quién decís. Que No, el no. otro día Tito me lo nombró. Que él me lo dijo, no sé si lo puso en el material que grabó. No, creo que no. Sí, el Trinche Carlo. Exacto, que también dicen que era un fenómeno y sin embargo Terminó siendo una leyenda, se terminó. pero sí. lo que pasa es que no tuvo profesionalismo. Yo el otro día le dije a Tito cuando lo nombramos, yo Ah. sé una anécdota de él, Sí, que, bueno, él fue jugador de Central Córdoba de Rosario, pero después llegó a estar hasta en la primera de Rosario Central, y muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque una vez le pasó que tenían que ir a jugar a un determinado partido y se subieron al micro y faltaba uno que no llegó. Y había que esperarlo. Y él dice, no, yo no lo espero. Y él agarró, se bajó del micro y se fue a la casa. O sea, tipo con principio, qué sé yo. ahí está el tema también. ¿No? Yo hasta he tenido videos de él ya de antes de que falleciera, porque lamentablemente él no falleció, a él lo asesinaron, porque sufrió un robo en la calle y lo golpearon. Cada vez que le hablaban del tema, a él se emocionaba mucho. Mira. Y reconoció, incluso después de mucho tiempo, que le tenía que haber tomado un poquito más en serio la cosa. Pero así todo igual dice que él no se arrepiente de haber vivido todo lo que vivió. Perfecto, claro. Sí, Y hasta, es más, el Bambino Veira, sí. él dijo, yo fui un buen jugador de fútbol, pero un mal profesional. Claro. Bueno, lo importante es que se lo reconozcan, bueno, viste, y uno se dé cuenta de sus propias limitaciones, que si no fue más adelante es porque tal vez no quiso o no pudo, bueno, en fin. Vamos a la segunda pregunta que tenemos preparada para Tito. Tito, decinos una cosita, ¿sería interesante poner un equipo de psicólogos deportivos en esas divisiones inferiores de las que vos hablaste? A ver qué nos cuenta. Interesante no, interesantísimo sería tener un grupo de psicólogos ya desde las infantiles hasta las juveniles. En los dos, en infantiles y en juveniles, por distintas circunstancias. Las infantiles tienen una problemática, las juveniles tienen otra. Hay temas de problemas sociales, problemas económicos. Ya lo había dicho un jugador de Boca antes en uno de los videos que habíamos puesto en programas anteriores, que había jugadores que venían tarde, que venían mal dormidos porque estaban cartoneando con su papá, juntando cartón. Bueno, toda esa problemáticas de problemas que vienen con problemas en el hogar, todo eso es fundamental que un psicólogo o un grupo de psicólogos los tenga contenidos. ¿Es probable? Muy poco probable. No hay dirigente que te diga, vos vas a un dirigente y le decís, mira, quiero un grupo de psicólogos, ¿sabés lo que te dicen? Anda al psicólogo. Es la verdad, es lo que pasa. Suponele que puede haber algún equipo grande que tenga un grupo de psicólogos, sí, pero estamos hablando de primera y reserva. De inferiores nadie se ocupa. Bueno, esa es la opinión de Tito acerca de los psicólogos, y acá mientras Tito explicaba, nosotros también hacíamos algún tipo de comentario. Sí, y es muy razonable, ¿no? Tiene razón. Es muy razonable. Tiene razón. Más que nada porque hay que contratar a un profesional. Claro. Y a veces los clubes no tienen esos insumos como para poder. Ahora, explícame una cosita que Tito siempre trata de explicarme. ¿Cómo puede ser? No hablo del fútbol del ascenso porque más o menos Tito siempre cuenta que para que te den una moneda ahí es bravo. Pero sacando los clubes de elite, los de arriba, los de abajo, digamos, ¿cómo es esto de que no pueden tener un equipo de psicólogos, por ejemplo, porque no tienen dinero, y sin embargo vos todos los dirigentes, porque creo yo, capaz que vos decime, la mayoría de los dirigentes deportivos de clubes de fútbol tienen un buen pasar, porque son empresarios, porque son, no sé, porque ellos quizás no lo toman entiende. como que es una vidriera para ellos. Yo considero eso. Claro. O sea, lo considero como que, o sea, había hoy por hoy no hay esos presidentes como fue Alberto J. Armando en Boca, ¿no? O sea, esa gente que, yo me acuerdo que en una oportunidad la Bombonera estaba a punto de ser rematada. Sí. Y él dijo, la compro yo, dijo este hombre. Y todos le preguntaron, ¿para qué? Y para Boca.
sea, la compraba para que la siguiera teniendo Boca. Ujú. Hoy por hoy dirigentes de ese tipo no No existen. hay más, ¿no? Ya no hay tantos. Claro. Yo te diría que ninguno. Y más, a ver, yo tuve un compañero que era hincha de Defensores de Belgrano y de River. Mirá. Y a veces un día hablando con un exjugador, lo voy a nombrar, se llamaba Gustavo Sever, se llama Gustavo Sever. Él jugó en Defensores de Belgrano. Y yo le dije, yo tengo un compañero que hincha de Defensores de Belgrano y de River, y fue dirigente de Defensores de Belgrano. Ah, no, me dice, y se mataba de risa. Todos los dirigentes de Defensores de Belgrano son todos hinchas de River. O sea, son esos dirigentes en el cual no pudieron llegar a dirigir un equipo grande, Claro. o sea, ser autoridades, y se quedaron con el equipo de su barrio, pero así todo, cada uno piensa a su forma, porque este muchacho lo que me contó, que él es vitalicio, no puede ir a la cancha, porque el hecho de haberse metido en política lo impide estar en la platea porque lo hostigan. Claro. O Dice. sea, el tema es ese también. O Sí. sea, en lugar de pensar en los colores o en el bien de los chicos, de los que están jugando, Mirá, pasa un poco por eso. nos estás dando pie para hacerle la tercera y última pregunta respecto de lo que estamos hablando a Tito, que está descansando En Colombia. en sus merecidas vacaciones. Tito, decinos una cosita. A todos los responsables, como estaba hablando acá Mario recién, los dirigentes, los técnicos, los representantes, ¿realmente les interesa este tema de los chicos y las inferiores? A ver qué decís. Bueno, cuando como ya lo dije antes, a los dirigentes es a los que menos les interesa. Lo único que le interesa a los dirigentes es cuando el jugador ya está preparado, a ver si le puede sacar algún peso en algún pase. Usarlo primero y después tratar de sacar una moneda en algún pase donde pueda capturar algunos dólares. En realidad, las divisiones inferiores, es muy poco probable que los dirigentes digan, che, vamos a poner un grupo de psicólogos. Yo te diría que te jugaría todo lo que quieras, que eso es prácticamente imposible. Fui amigo de Maradona, al mejor le pasó lo mismo, entonces si le pasó a él le va a pasar a todos. Y me he involucrado bastante con respecto a los exfutbolistas en un tiempo que estaba en Argentina para ayudarlos de algún lugar. Y trabajo mucho en eso, mientras estoy en los planteles, por eso cuando hablan de presiones le digo, muchachos, presión es otra cosa. Presión es poder tenerlo todo y no tener nada. Presión es que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen, ¿qué problema tenés? ¿Tenés todo? No. Entonces muchas veces en el mundo estamos en ese análisis de los seres humanos sin conocerlos, sin saber lo que piensan, lo que sienten. Y yo desde que soy entrenador me he convertido en una especie de casi psicólogo, ¿no? Detecto al depresivo, detecto al que durmió mal por diferentes motivos, detecto al que tiene una cara extraña porque no lo pongo, y por eso voy a confrontar con ellos de una manera leal y desde lo más profundo del corazón para poder sacar todo lo que tienen adentro. A veces lo logro, a veces no. Nadie apostaba por aquel delgadito, decían muy lento, muy frágil, chiquito, pero el tiempo escucha lo que el ruido calla y el talento verdadero no pide medalla. No alzabas la voz, hablaba tu pie, jugabas callado pero con la fe, mientras otros iban por el show, tú hacías poesía con un balón. Te vimos llegar sin pedir nada. Porque yo estoy hablando de Quilmes acá. Sí, por supuesto. Yo Vos hablas de Quilmes. Claro, pero porque vos te dedicás a Quilmes. Mi historia ya, entonces ya voy a explayarme un poco más, Sí. porque me estás conociendo. Claro. O sea, yo no nací en Quilmes. Exacto. Te dije que había nacido en Floresta. Mi papá me obligó a ser de Boca. Floresta, ¿qué vendría a ser? Huracán, no, Huracán es All Patricio. Boys. All Boys. All Boys. All Boys. Mi papá me obligó a ser de Boca. Te obligó. Sí, Mirá. y no se lo reproché nunca, Lo aceptaste. por supuesto. Por orgullo, me Por imagino. supuesto. Claro. Y- Claro, todos somos del club por nuestros padres. Lo que pasa es que cuando me vine para vivir a Quilmes me hice Claro. hincha del equipo de mi barrio. Sí. A mí siempre me gustó Quilmes, ¿eh? Y
Ah, bueno. Siempre me gustó. ¿Y qué pasaba? Claro, en esa época, primera A se jugaba los domingos y primera B se jugaba los sábados. Sí. Y yo a mí hice socio del club enseguida, entonces lo seguía a Quilmes los sábados, cuando podía ir a la cancha. Claro. Se puede ser hincha de dos clubes, y en este caso yo te puedo llegar a decir que hoy yo, siempre se lo digo a todos cada vez que toco este tema, ya como Boca a mí me dio todo lo que yo le puedo pedir, Sí. porque me he agarrado a piñas por Boca a la Mirá, salida del colegio. Mira, qué bravo eso. Y claro, ¿viste? Pero Sí, el sí. tema es que ahí está, o sea, hoy yo ya a Boca no le pido más nada, no le exijo más nada, me pongo mal cuando juega con River, cuando juega la Libertadores, pero los demás partidos los miro tranquilo. Me estoy mucho con Quilmes ahora y Sí, estoy sí, más sí. abocado al tema del fútbol de Tu Quilmes. corazoncito fue cambiando el Sí. azul y amarillo y se empezó a poner Sí, medio azul y blanco y blanco. azul, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Exactamente. Hablando de Quilmes, ¿qué novedades tenés, Mario, del Bueno. Club Atlético Quilmes? Bueno, ayer jugó, empató 3-3 con Temperley. ¿Partidazo? Sí, Porque cuando hay muchos goles es síntoma, Sí, es sinónimo pero- de buen partido, sí, ¿o pero no? partidazo para los que no son hinchas de ninguno de los dos clubes. Ah, sí, Porque claro, es porque así. se sufre mucho, ¿no? Claro, o sea, yo me senté en la computadora, lo miré a Te los comiste 20. todas las uñas. No, seguramente. no tanto como eso, no, porque ya uno con la edad que tiene ya hay Ya cosas estás que ya... acostumbrado, ya estás vacunado, Ya digamos. se toma las cosas de otra forma, pero a los 20, 25 minutos iba perdiendo 2-0. Sí, sí. Y cuando estaba promediando el primer tiempo, Quilmes hace un gol, cosa que para mí es fundamental. Fue fundamental eso porque hice al vestuario con un gol ya dentro y achicando. Para mí fue un toque bastante psicológico, porque después en el segundo tiempo cambió su actitud, empezó a atacar un poco mejor, a funcionar mejor en la cancha, y empató, se puso 2-2. Con un blooper del arquero de Temperley, porque quiso agarrar la pelota y se le ocurrió por entre las manos y abajo las piernas y se le mete. Y faltando poco para que termine el partido, Quilmes mete el tercer gol. Entonces se pone 3-2. Claro, el tema es que, como todo, a veces hay avivadas en el fútbol, que para los que saben o los que lo vieron, sucedió que uno de los jugadores de Quilmes se hace lesionado para hacer tiempo. ¿Y qué pasa? Claro, bueno, se hacen lo que lo vienen a atender. Entonces, sí. yo digo que sí hizo lesionado, a lo mejor era verdad. Sí, los jugadores de fútbol tienen mucho de actores también. Sí, los arqueros más que nada, Sí, son los que también. se tiran al suelo. Porque ahí se tienen que interrumpir el partido sí o sí. Sí. En este caso fue un jugador, y cuando se reanuda el juego, Afuera. Temperley hace el tercer gol y termina el partido. Hubo un poco ahí de escaramuza y todo, pero quedó todo ahí. De todos modos, uno dice que lástima porque era muy valioso venirse con los 3 puntos. Pero si uno lo mira también hay que mirar el medio vaso lleno. Entonces uno dice, bueno, pero como jugó y que pudo levantar un 2-0 y que se pudo poner 3-2, es también valioso. Sí, claro. ¿Pensás, por ejemplo, el resultado ese se le puede atribuir a ese jugador que se tiró al piso No. o no? No. Es una fatalidad, Nada, o sea, a lo una mejor... distracción, digamos. Sí. Porque que te empaten en el último minuto es bravo. ¿no? Bueno, por eso es que Bilardo siempre Es decía bravo. que cuando hay un gol a favor, que cada uno guarde su puesto, que el defensor no se vaya ya al córner a abrazarse con los compañeros, porque después tenés que volver. Claro. Y cuando te tenés que volver, te tenés que ubicar en el campo de juego, y ya el juego se reanudó y te agarra desubicado. Sí, sí. Entonces, a veces también es ese el tema, hay que saber hay que estar concentrado permanentemente, y a veces no es factible. Hay técnicos que decían que los últimos 5 minutos jugamos a cualquier cosa menos al fútbol cuando estamos ganando, porque hay que saber mantener el resultado. O Sí, sea, sí. un córner a favor, faltando 5 minutos, Hay que tenerla ahí muerta, ¿no? exactamente. No tirar el centro que te la... Y no, hay que viene un contragolpe. Claro. Vos no sabés lo que puede llegar a pasar. Sobre Quilmes, Mario, contame un poco, ¿se llena la cancha de los hinchas de Quilmes? Sí. Siempre, ¿no? ¿Desborda? Viene bastante gente. Sí, por suerte sí. Y conste que Quilmes, para entrar tenés que ser socio. Claro. No se venden entradas generales. Claro. O sea que todos los que estamos presentes ahí, salvo las de favor, que ya Sí, sabemos por cuál, supuesto. Sí, la mayoría tal vez seas, ¿no? pero fundamentalmente somos todos socios. Bueno. Somos todos socios. Eso es fundamental. Bueno, muy buena la información. Ahora,
Para terminar con Quilmes, decime. lo que voy a decir es que el sábado que viene juega contra Nueva York. Juega bien, sabe lo que hace, sabe a lo que juega, es ordenado en sus líneas, pecó un poco de inocente, en muchos casos pecó un poco de inocente, pero le falta jerarquía. O sea, es un equipo ordenadito, pero es un equipo de media tabla para abajo. Ya no es el equipo que ni siquiera que salió campeón. O sea, es un equipo debilitado, ordenadito, mérito de su técnico, ordenadito, pero limitado. Hay una máxima en el fútbol, por lo menos entre los directores técnicos, que dicen que a iguales tácticas, iguales estrategias, prevalecen los jugadores. Y me parece que esta es una muestra cabal de lo que ese dicho reza, ¿no? Me parece que viene por ahí el tema. El estreno como internacional cayó ante el equipo brasileño, ahora tiene que pensar en lo que viene, que va a ser Peñarol. El 9 de abril, a las 20 horas, en Vicente López, jugó frente al Corinthians y recibió, o mejor dicho, escribió su nombre en las páginas históricas de este torneo de la Copa Libertadores, desde aquel ascenso del año 2021 hasta el título de la Apertura. Todo fue construyendo esta ilusión que se está plasmando en este momento, porque según la gente que estuvo ahí fue una verdadera fiesta a pesar de la derrota. No sé si viste el partido. No lo vi. ¿Qué te parece vos Platense en esa? Bueno, hay otro equipo chico también que está disputando la Copa. Sí, yo ¿cómo ves eso? Lo que considero que en este tipo de clubes lo que tiene que hacer es aprovechar el momento, como le pasó a Patronato. Exacto. Patronato también estuvo un año jugando la Libertadores. Había salido campeón de la Copa Argentina. De la Copa Argentina. Hay que saber aprovechar el momento y que no se produzca un desbarajuste a nivel institucional. Claro. Porque a veces este tipo de competencias también, los compromisos, hacen que haya después precisamente un desbarajuste, y a nivel económico más que nada. Más que nada, ¿no? Porque más allá de que hay buenos ingresos jugando este tipo de torneos, hay que saber que, bueno, tratemos de llegar hasta lo más lejos posible. Porque vamos a decir la verdad, o sea, Boca, River, estos equipos juegan la Libertadores para ganarla. Claro. Mientras que en caso de Platense, juega para participar y bueno, vemos a ver qué pasa. Claro. Cuanto más lejos lleguemos, mejor. Claro. Yo a veces lo digo también incluso con los mundiales. O sea, hay selecciones que juegan para salir campeón. Mientras que otras juegan nada más que solamente para participar y bueno, ver hasta dónde podemos llegar. Cuanto más lejos, mejor. Bueno, viste que muchos equipos ahora se está viendo los amistosos, todos le piden todos los jugadores van y le piden la camiseta a Messi, se pelean por la camiseta de Messi. Y ahí está. Increíble. Y sí. Hablando de Platense, te vamos a presentar a nuestro otro colaborador que tenemos en el programa, Leonardo Correa, que estuvo en Platense, entrevistó a 2 jugadores de Brasileros y a un de Platense. Mira. Hugo, depois dos 7 jogos, hoje ganhou no começo na Taça Libertadores. Como você se sentiu e que achas de Fernando Diniz em sua primeira semana com o clube? Feliz com a vitória, é importante para dar confiança para nós, e é um treinador que tem uma história incrível no futebol, e é um cara que todos os jogadores que eu conheço que trabalharam com ele sempre falam muito bem dele, e eu creio que tem muita informação para passar para nós, tem muita coisa boa para agregar, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho juntos. Bom, como ele dizia, agora tem que jogar um clássico com Palmeiras e muitos jogos importantes, porque também no Brasileirão o rendimento não é o mesmo, pero todo pode ser. É um jogo que pode mudar tudo, né? O jogo de hoje foi um jogo muito importante, domingo a gente tem um jogo ainda mais importante, que é o jogo mais importante é sempre o próximo, e a vitória de hoje nos dá confiança para chegar bem. Ótimo, obrigado. Tomás, ¿cómo te sentiste hoy en el primer partido histórico de Platense en la Copa Libertadores, más allá de la derrota ante un gigante como es Corinthians? Bueno, obviamente orgulloso, contento, porque es algo que se logró el año pasado y hoy se está plasmando.
Creo que bueno, como te decía, se hizo un buen partido. Nada, te queda el sabor amargo porque terminás perdiendo. Creo que medio injusto, pero son cosas del fútbol y hay que seguir trabajando para el domingo poder ganar de local. La última de mi parte, bueno, ¿algún mensaje que le quieras dar al hincha de Platense? No, agradecerle por lo de hoy, la verdad que se hizo sentir mucho, se sintió el apoyo, la verdad que bueno, sabemos que le debemos una alegría y espero que el domingo podamos ganar. Bom, boa noite, felicidades por o triunfo na vitória, quero dizer. Bom, como você se sentiu? Como foi nessa relação na primeira semana de Fernando Diniz? E em geral, como você se sente? Eu estou vivendo um momento muito especial hoje e acho que vai ficar marcado pro resto da minha vida. E estou muito feliz, agradecer ao professor também pela oportunidade. E acho que agora é seguir trabalhando porque temos um clássico pela frente. Sim, você disse, o clássico se vem agora com o Palmeiras, mas também muitos partidos importantes. Depois de 7 jogos, ganhou hoje e o brasileiro em geral está aí, querendo não descender. Acho que agora é foco total no brasileiro, a gente precisa reverter nossa situação e vamos para cima, seguir trabalhando, agora é pés no chão e vamos seguir. Mensagem para a torcida do Timão. Agradecer a eles por tudo, que eles estão com a gente em todos os lugares, independente da situação, eles sempre estão apoiando a gente. Entrevistados fueron Hugo Sousa, el arquero del Corinthians, Tomás Silva de Platense y Caequi, el autor del gol, uno de los goles del Corinthians el pasado partido contra Platense. La entrevista la hizo Leonardo Correa, lo podés seguir en su programa, se llama La Pelota Siempre al 10, en @la810 Radio, está los miércoles de 18 a 20 horas con todo su equipo. Mario, llegamos al final. Un gustazo tenerte y por supuesto Igualmente. El lunes que viene te esperamos porque tenemos que hablar más de fútbol, porque este programa se llama Hablemos de Fútbol. Así que tenemos que venir a hablar. Yo te había dicho vos que tengo un acertijo para la gente, pero si querés lo digo el lunes que viene. ¿Lo dejamos para el lunes? Sí, me lo reservo. O, si querés tirarlo ahora y que lo vayan pensando. Para que lo vayan pensando. Tíralo, dale. La pregunta es, ¿ustedes saben por qué le dicen canalla a Rosario Central? Buena pregunta. ¿Y por qué le dicen leproso a Newell's? Buena pregunta, así que vayan pensándolo y el próximo lunes acá con Mario y conmigo y seguro con Tito a través de los videos como hicimos hoy, vamos a resolver este acertijo. Vamos a los auspicios y nos tenemos que ir. Antes, rápidamente, Paula de Huile dice, yo soy de Independiente y simpatizante de River, porque mi papá, el primer papá, su papá biológico, era fanático del rojo y su segundo papá fanático de River. Los llevó a la cancha de River y por eso le gustó, qué sé yo. Pero bueno, la dejamos ahí. Auspiciante y nos vemos. Gracias Mario, gracias Dani y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esto que se llama Hablemos de Fútbol. MBN, reparaciones de motores trifásicos y bombas de agua de todo tipo y género. Más de 40 años de trayectoria y experiencia. Reparaciones con garantía. Brindamos asesoramiento técnico personalizado, tanto para el diagnóstico de fallas como para la elección del equipo más conveniente. Encontrarnos en Instagram y TikTok, Reparaciones MBN. Contactate con Víctor o Matías, pedí tu presupuesto por WhatsApp al 15 55 29 76 31. MBN Reparaciones, Klosterman 434, Lanús Este, Monte Chingolo. Servicio Última Milla, Peugeot Partner 2025, rápido y seguro. Entregas rápidas y seguras de productos. Envío puerta a puerta para comercios y emprendedores. Reparto de paquetes, documentos y mercaderías. Seguimiento y confirmación de entregas. Atención personalizada y trato profesional. Se hacen viajes a la costa atlántica. Consultar a Leandro al 11 21 57 67 85. Coordinar 24 horas antes. Servicio Última Milla. ABG Insumos, para sublimar con una variedad de productos enorme. Tazas, remeras, botellas, sets de jardín y decenas de opciones para personalizar.
Hacé tu compra mayorista o minorista. Animate a emprender con Sublimación y aprovecha el descuento del 10% pagando en efectivo. Pedí la lista de precios al 11 69 69 86 78. ABG te espera en Camino General Belgrano 4931 Lanús. ABG Insumos. Refrigerantes NG, línea de productos Plus, motores hidráulicos, líquidos de freno, grasas de caja, aceites 2 y 4 tiempos, refrigerantes concentrados, refrigerantes anticorrosivos, antioxidante listo para usar y agua desmineralizada, todo por 5 litros. Refrigerantes NG, WhatsApp 11 23 27 87 86. Por debajo de un mundo comercial, transitamos rumbo a un lugar que disfrutamos. Acompáñanos hacia el Mundo Under RK TV. Espacio publicitario.